Y ya, ahí estamos grabando. ¿Cómo están? Partimos en esta mañana de invierno todavía parece. Y presentar. ¿Están viendo ahí? Sí. Ya. Esto lo voy a mover para acá. Ya. ¿Preguntas que tengan del curso? ¿Materias? ¿Entregas y qué sé yo? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Hoy día vamos a ver una materia que no es propiamente tal propia de los microcontroladores, sino que se aplica mucho en microcontroladores. Que es cómo yo puedo, de manera efectiva, hacer muchas cosas a la vez en el controlador. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con proceso en paralelo en la práctica? Ustedes han tenido hilos, threadings, multitasking y todo eso. ¿Qué debiéramos inferir por esto? Claro, de que se pueden como ejecutar varias cosas a la vez, como en los threads, así. Sí, se supone que sí, de que uno efectivamente debiera tener la capacidad de que un CPU haga varias cosas a la vez, ¿ya? Pero en general, ahí vamos a ver estos los controladores típicamente no hacen más de una cosa a la vez. Entonces hay que aplicar varias técnicas de repente más o menos creativas para lograr esta apariencia de multitasking, porque no son tareas propiamente tal. ¿Ya? Es una, uno puede hablar de que son cosas que están ocurriendo en paralelo, pero en realidad típicamente es una ilusión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante con controlador? Aquí no estamos, no tengo idea, reproduciendo música mientras estoy descargando un archivo, mientras uno dice, oye, estoy manejando una vendomática. ¿Para qué puedo necesitar multitarea? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Primero porque el CPU, no sé si está viendo bien, pero el CPU nunca se detiene. ¿Ya? Aquí no hay una ejecución que termine y el sistema operativo empieza a hacer otra cosa. Aquí los microcontroladores típicamente tienen una pura tarea que ocurre todo el tiempo. ¿Ya? Siempre está el CPU haciendo algo. ¿Ya? ¿Se habían dado cuenta de eso? Ustedes colocan el código en el setup, después colocan código en el loop y de ahí infinitamente siempre va a ser lo mismo. ¿Ya? Y ese comportamiento de nunca acabar es el que hay que darle, como les decía, usos bastante creativos a la hora de cómo se gestiona eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Sí. ¿Por qué es importante eso? Porque estoy leyendo sensores, estoy ejecutando respuestas, estoy comunicando datos, estoy recibiendo datos y todo eso tiene que estar ocurriendo entre comillas al mismo tiempo. ¿Ya? Es una mala técnica que CPU se bloquee haciendo una tarea y deje de atender las otras cosas. ¿Ya? Entonces, es vital que el código sea modular. Eso permite eh, agregar nuevas rutinas, cambiar, traer una librería, un sensor nuevo. O sea, esto tiene que quedar
suficientemente modular para que el programa no se complique. Y eso es algo que en general, al menos los códigos que les he visto, no son todavía suficientemente modulares. Ya uno no debería tener un loop gigante, no es necesario. Eso se puede fragmentar siempre a rutinas más específicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de multiproceso? Al menos en lo que se aplica a controladores, típicamente está el colaborativo, ¿ya? Donde hay distintos procesos que se pasan la pelota entre ellos, ¿ya? Y aquí se puede usar perfectamente memorias globales o memoria, entre comillas, definida dentro de funciones, memorias privadas, ¿ya? Acá se puede usar mucho en esta lógica las máquinas de estado, los state machines, ¿ya? ¿Alguien no sabe lo que son? Yo. Típicamente, uno cuando tiene programaciones, no sé, si uno está programando una aplicación de escritorio, por ejemplo, uno genera código basado en eventos, donde un botón tiene incrustado cierto código que se ejecuta y después queda esperando que el usuario haga algo, ¿ya? Las máquinas de estado típicamente se representan, lo voy a hacer de nuevo, pero típicamente se representan así: procesos que pueden ir de un lado a otro, pero hasta que no termine el proceso no va al siguiente paso. Esta es la manera como más simplista, pero también tenemos, voy a dibujar, tenemos, déjame ver, estoy con la... Típicamente las máquinas de estado son pedazos de código que tienen distintos bloques independientes. Entonces, acá, dentro de este, hay un cierto diagrama de flujo, hay algún proceso que está ejecutándose, y ciertas decisiones la van a hacer que se repita o que continúe a la siguiente. Y en este nuevo estado puede quedar trabajando en sí mismo para después volver a un estado anterior o pasar a otro, según cómo vaya el programa. Por ejemplo, si me tengo que, voy a tener un estado de configuración si es que hay alguna posibilidad de que el usuario entre a algún menú de configuración. Se va a quedar trabajando en eso hasta que vuelva a un estado de operación. Por ejemplo, esto podría estar en el inicio. Y después tenemos una etapa de configuración que puede volver al inicio y después saltamos una etapa de ejecución, ¿ya? Y esa etapa de ejecución puede quedarse infinitamente veces acá hasta que ocurra alguna condición de error que me salte al estado de reinicio. Y uno puede definir esas tareas como específicas para que vaya de un estado a otro. Y uno puede modelar el problema en unidades más repetibles. Aquí todo pasa por que los programas sean depurables, que los programas sean auditables, ¿ya? Eh, y mientras más simple, o sea, programar esto quizás no puede ser lo más simple, pero si a la larga me va a significar ahorros a la hora de entender, mejorar y auditar el código, son, digamos, decisiones que hay que tomar para la larga. En el fondo uno no va a estar toda la vida en la empresa, uno va a estar, a uno se le va a olvidar el código después, ¿no? Entonces, es una manera todavía bastante válida de generar código flexible, las máquinas de estado, ¿ya? Y,
No sé si quedó claro. Entonces, bien en resumen, tenemos, oh, tenemos esta capacidad de ir proceso a proceso avanzando. Pero ahí yo les puse que se turnan gentilmente el CPU. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que una tarea tiene que tener la capacidad de terminar y llamar a la siguiente. ¿Ya? Y eso es una gran diferencia cuando uno habla de threadings. En el fondo, ahí es el coordinador el que se encarga de definir hasta qué momento le va a seguir dando tiempo al CPU. ¿Ya? Uno puede tener una tarea muy grande corriendo y que se pone en pausa mientras se atienden otras. ¿Ya? En las máquinas de estado, si un proceso se queda pegado o se cae, típicamente se va a caer todo el CPU. ¿Se entiende? Está el sistema preferente, que esto es más parecido a lo que están acostumbrados en un PC, o al menos con algún sistema operativo, eh, donde hay un coordinador que define en qué momento le da tiempo a cada proceso. ¿Ya? Y aquí en general la memoria es privada. ¿Ya? Acá no se puede hablar de multiproceso porque técnicamente no están ocurriendo muchos procesos a la vez. ¿Ya? Está ocurriendo uno solo, pero hay un cierto software de coordinación que le va dando tiempo a esas otras tareas. ¿Ya? Y aquí puse unos chips de memoria independientes por el hecho que eh, cada uno tiene sus propios sectores de memoria y se usan de manera independiente. No se andan mezclando ni pasando datos por fuera. Es el coordinador el que se encarga de mover esa información de uno a otro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y está el multiproceso real, donde efectivamente hay varios núcleos independientes que pueden estar haciendo tareas específicas. ¿Ya? Alguien me comentó alguna vez el... Porque siempre está la pelea del Arduino contra el Raspberry y todo eso, o el mismo el SP32. Eh, el Raspberry claramente es un microprocesador que tiene sistema operativo y ahí tiene 4 núcleos o 8 núcleos, creo que hay ahora, donde efectivamente hay un sistema operativo que está haciendo la distribución de tareas. ¿Ya? Pero en el mundo de los microcontroladores eh, existe el SP32 que efectivamente tiene 2 núcleos. ¿Ya? Y es un CPU que lo venden harto porque tiene Wi-Fi y es bastante barato y qué sé yo. Pero al menos en el SP32 que tiene 2 núcleos, son 2 núcleos que no tienen ninguna comunicación entre ellos, ni siquiera en memoria. Entonces en el fondo es tener 2 CPUs pegados más que tener un CPU de 2 núcleos. No sé si entiende la diferencia. Yo puedo hacer 2 tareas distintas, pero típicamente son 2 tareas que no tienen mucha relación entre ellas. ¿Ya? Lo normal es que se dedica un núcleo para la aplicación misma, para la aplicación de control, y se usa el otro núcleo para todo lo que es el stack de comunicaciones. Y entre los dos se comunican por puerto serial. ¿Ya? Entonces, uno ve el datasheet y uno dice, oye, 2 núcleos, pero no es tan simple. ¿Ya? Son 2 núcleos completamente discretos, aislados, que no tienen
sea, salvo un puerto serial para mandarse mensajes, no hay mayor comunicación, no hay colaboración de tareas, no hay eh, memoria RAM compartida, no hay ninguna cosa así. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Entonces, ¿cuáles de estas se pueden usar en un microcontrolador? Típicamente la más fácil de armar es la colaborativa, donde se generan distintos procesos que se van pasando la pelota de uno a otro. ¿Ya? ¿Se puede hacer multiproceso? También, pero la verdad, yo creo que no tiene ningún sentido ponerse a programar esto de cero, sino que es bueno usar las librerías que ya existen. Y la típica que se usa es RTOS, ¿ya? Donde es el, la librería de sistema operativo, que es súper básica, es la que va llamando ciertas rutinas y las va turnando en su tiempo de ejecución. ¿Ya? Y hay RTOS ya para montones de procesadores de microcontroladores. Ahora, programar sin alguna de estas no se recomienda. ¿Por qué puede no ser bueno? ¿Qué buena razón hay para que no sea bueno ponerse a programar multiproceso sin técnica o in-house, digamos? Yo inventé una nueva manera. Puede ser que tendría que yo manejar el tema de escritura y lectura simultánea de una variable global, y tuviera que definir yo solo en el tiempo de ejecución de cada tarea, sería una lata, básicamente. Yo creo que sí, yo creo que lo que dice Ignacio está bien en el fondo. Típicamente uno está más preocupado de la aplicación, más que estar preocupado de los pasos de datos de un lado para otro, qué tarea se ejecutó primero, cuál después, qué sé yo. En general, a ver, todos pueden ganar experiencia, pero típicamente es bastante cuesta arriba. eh, eh, Va a quedar necesariamente un código difícil de depurar y todo eso. ¿Ya? Eh, Acá no se les olvide que si yo les he insistido mucho en el tema del mantenimiento y la depuración, porque acá, por mucho que sean máquinas, eh, y uno puede hacer todo el QA que quiera, las máquinas son las que producen los accidentes. ¿Ya? Y a uno, si por un error de código se me va la plata del banco, típicamente hay registro y uno puede revertir. Pero aquí estamos hablando de máquinas y las máquinas interactúan con la gente y las máquinas pueden producir accidentes. ¿Ya? Yo les puse el ejemplo del 737, eh, un poco para ver que en el fondo uno está volando dentro de un robot. ¿Ya? El avión al final es un robot manejado por software y problemas en ese software generan problemas en el hardware. Y los problemas del hardware pueden terminar provocando lesiones o daños o muertes de personas. Entonces, eh, se sorprenderían la cantidad de veces que se han iniciado investigaciones en la calidad del software del microcódigo que está en un controlador. Entonces, mientras más simple de depurar sea, mejor. El año pasado les puse el ejemplo de investigación con lo que pasaba con los Toyota Camry en Estados Unidos, que
Todavía no se sabe la causa exacta, pero aparentemente por un problema en algún componente, o sea, se sospecha que es el acelerador electrónico, pero el acelerador electrónico es no solo el pedal y los sensores, sino que también el controlador. Entonces, por problemas en el acelerador electrónico, los autos quedan en el fondo el acelerador a tope y la gente se termina accidentando. Imagínense un auto que no pueden manejar la velocidad, ¿ya? Y al menos en ese caso en particular, se hicieron investigaciones de código y todo, no se pudo pillar la causa, pero al menos los investigadores que vieron el código de Toyota dijeron esta cuestión en verdad es inmantenible. Y es enredado 2000 variables globales, o sea, por darle un número, eran cientos de variables por lo menos globales, ¿ya? En el fondo, y uno no esperaría cosas como de ese tipo de prácticas con empresas respetables, digamos, ¿ya? Entonces, es importante que el código sea mantenible, ¿ya? Si no lo puedo mejorar, si no lo puedo debuguear, si no lo... Por último, por razones comerciales, si lo dejo demasiado rígido, ¿cómo lo voy a migrar después a otro CPU? Piensen que el proceso de vida de esto, de repente uno dice, oye, no sé, yo tengo el termostato de la casa y es el mismo modelo en los últimos 20 años, pero quizás las piezas internamente tienen que ir cambiando porque ya no se fabrican más. Entonces, ¿cómo hago la migración de un CPU a otro que ya no está disponible? Entonces, el código tiene que ser flexible, ¿ya? Y ojo, y el tema de la multitarea no es un lujo. Siempre debiéramos programar así, ¿ya? No podemos esperar que... todos los proyectos tienen esa estructura al final. Hay que leer sensores, hay que tomar decisiones, hay que informar al usuario, hay que actuar, hay que ejecutar la respuesta. Siempre está ocurriendo, ¿ya? Entonces, ¿preguntas de eso? Y perdone que les cuente casos así medio terribles, pero en el fondo las máquinas producen accidentes, ¿ya? ¿Preguntas? O sea, no la máquina, el ser humano que la programó. No culpe al pobre computador que solo sigue instrucciones. Sí, pero en el fondo estoy de acuerdo que no es la máquina, porque la máquina hasta el momento no tuvo la intención de provocar el daño, porque no tiene cognición, digamos, para hacer eso, digamos. Pero eh, uno puede tener problemas porque hizo las cosas mal, pero también porque no las hizo suficientemente bien, que no, creo que no es lo mismo, ¿ya? Uno puede dejar un código mal hecho, pero quizás se tuvo que haber preocupado en salvaguardias, digamos, ¿ya? A mí que me gusta este tipo de temas, la otra vez descubrí un caso nuevo como para el próximo año. Eh, Era una máquina de radioterapia, ¿ya? Que en el fondo la radioterapia eh, trata de aplicar, digamos, radiación en lugares súper específicos para tratar tumores, ¿ya? Y, y ahí en el fondo, ya no me acuerdo, no soy físico, pero en el fondo, por un lado estaban el emisor de rayos X y por otro lado está, no sé si el emisor de electrones o algo. En el fondo el gallo básicamente lo queman con radiación, pero se enfoca en partes súper específicas. Y, y estas máquinas de radioterapia que partieron en los años 50, 60 eran básicamente mecánicas,
y en los años 70-80 empezaron a tener una interfaz de usuario para que el operador, el médico, pudiera gestionar el tratamiento. Y en el fondo él seteaba en el computador los parámetros de esta máquina. Y lo más increíble de todo, que la versión mecánica tenía distintas reglas y bloqueos para que no se generaran malas dosis y qué sé yo. Y para la máquina que era semiautomática, que tenía software, además de la máquina, se decidieron quitar ciertos bloqueos mecánicos para que... porque dado que el software iba a hacer la pega. ¿Se entiende, no? ¿Qué creen que pasó después? ¿Qué se imaginan que pasó después, dado que el software iba a controlar? Que el software no controló bien la pega y emitió más radiación a partes que no querían irradiar, yo creo. Claro, de terapia se transformó en tragedia, digamos. No en todos los casos, por supuesto, pero hubieron, no sé si fueron 10 incidentes distintos en distintos centros médicos donde efectivamente se les provocó una sobredosis a la gente con quemaduras y daños, algunos fatales. Y piénsenlo un poquito más allá. Ustedes van a estar programando una máquina así. Ahora estamos todos con el tema de los ventiladores y qué sé yo. Pero imagínense estar programando una máquina donde el operador está en una sala independiente. O sea, ni siquiera escucha los gritos. O sea, imagínense eso. Esta máquina en cuestión le decía al operador cuando ocurría un error, ¿ya? Y había un error que decía falla en la terapia, por decir alguna cosa de ese tipo. Pero el operador no sabía si falló la terapia porque le aplicó muy poco o porque le aplicó mucho. ¿Se entiende la errores de interfaz de usuario ahí o no? ¿Cómo uno programa eso? Error de dosis. Ya, pero fue mucho o fue poco. Le pongo más. ¿Cómo induzco al usuario, al operador, que puede ser médico, lo que queráis, pero si ni siquiera sabe cuánto se aplicó? Entonces, es una cuestión que en verdad es bien escalofriante a lo que uno se somete. Y uno dice, ya, mira, vaya a pasar, pasa aquí a la salita, acuéstese acá, y después resulta que uno lo cocinan, digamos. Entonces, y son decisiones de software, son decisiones de diseño. Entonces, y después le preguntan al fabricante, no, si esta máquina está perfecta. ¿Cómo lo auditáis? ¿Cómo me certificas que esto está bien? ¿Se entiende, no? Como que uno cuando habla de controlador está pensando en armar juguetes, uno está pensando en un termostato, en un control de, no sé, una cerradura electrónica, pero también estos se terminan colocando en máquinas más complejas de tratamiento humano, digamos, los mismos aviones, el tema de los autos, no es trivial. Entonces, casi que uno siente que tiene más responsabilidad que con otras disciplinas de la informática, digamos. En el fondo, uno dice, oye, no sé, Windows, se me quedó pegado, lo reinicio. ¿Qué tanto? Pero, ¿puedo reiniciar una máquina de radioterapia en la mitad de un tratamiento? ¿Y si está prendida? ¿Y cómo entro sin que me cocine yo también? Entonces, esas como salvaguardias mecánicas, electromecánicas, doble chequeo, todo eso cuesta tiempo de desarrollo, cuesta recursos monetarios por la máquina misma. No sé si se entiende. Entonces, es bien importante hacer esta pega bien. ¿Ya? Yo siempre pongo la talla del termostato, pero uno dice, ¿qué importa un termostato? Pero hay países donde el termostato tiene que andar bien, porque en verdad, si no, las temperaturas bajo cero y todo eso, uno podría perfectamente alterar el código, no sé, si uno quisiera
dejar el termostato loco o simplemente usarlo como arma para que la gente, no sé, pues se muera el abuelito, ¿cachai? Me deje no sé, pues el nieto me deje la herencia, o sea, esas cuestiones pasan. O sea, como que no le estoy dando ideas, por favor, pero en el fondo son cosas como que si uno deja el código mal hecho, abre puertas a fallas, ¿ya? Y casos como ese hay montones, y ahora con Internet de las cosas, con mayor razón, ¿ya? ¿Estamos? ¿Preguntas de eso? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo, o sea, es posible intervenir un software desde afuera siendo, no, así como una persona externa? Así como los ejemplos que dio, como cambiar el software de un Arduino para cambiar su funcionalidad sin ser el autor, así como estropear algo. De todas maneras, pues. Hoy día, hoy día, a ver, ¿qué significa cambiar el software? Significa que tú tienes un controlador que tenía un software de fábrica y después tuvo otro. En el fondo le cambiaste el firmware. Y hace algunos años atrás, 10, 15 años atrás, el hecho de que sean reprogramables los hacía más caros. Entonces, se usaban los EEPROM o incluso el mismo Flash se usaba para prototipo. Pero ya cuando uno tenía un producto final, lo que uno hacía es mandar a fabricar con el software precargado y el CPU ya no podía reprogramarse. Uno los podía comprar con el software listo. Y eso lo hacía más barato. Y quizás más barato para mí porque no tenía que estar yo en la línea de ensamblaje cargándole el código. Pero eso hoy día, hasta donde yo he podido ver, ya no tiene mucho uso. Al final los precios son prácticamente los mismos y me quita flexibilidad. Porque yo lo que hago, que puedo estar ya mandarse en la placa y todo, lo mando a hacer a China, y yo todavía estoy trabajando en mejoras del software. Y cuando llega donde estoy, recién ahí le coloco el software final. Entonces, si ya no hay una diferencia de precio, las empresas están tendiendo a que todo sea programable y sobre todo para que yo pueda eventualmente actualizarlo. Si hay una pifia y tengo el CPU soldado que no puedo reescribir, tengo que botar la placa o se encarece la pega. Pero por eso que en general todos estos equipos ustedes los abren y van a ver pines de programación. ¿Ya? Va a haber algún puerto serial donde puedo, destapándolo y conectándome ahí con la herramienta, voy a poder programar. Y eso, lamentablemente, trae el problema de que si uno quisiera alterar el firmware, yo creo que prácticamente son todos reescribibles. El problema es, para uno, si uno quisiera hacer daño, es que efectivamente tiene que conocer la arquitectura del termostato, por decir algo, cuáles son los pines que van al reloj, al LCD, cuáles son los pines que van al controlador, qué sé yo, para recién ahí poder hacer esa alteración. No sé si se entiende. O sea, yo puedo cargarle cualquier software, cualquier firmware a cualquier CPU, pero no, lo difícil es que quede no evidente para el usuario y que tenga alguna rutina secreta metida. O sea, tiene que ser un muy buen firmware, ¿ya? Y eso ocurre cuando ya tengo productos que son software libre. ¿Qué me impide si tengo un termostato open source? Y yo sé que mi jefe tiene uno en su casa y me cae mal y le quiero hacer pasar un mal rato, digamos. Yo podría compilar ese firmware y alguna que me invita a su casa a reprogramarlo al vuelo y qué sé yo y que pase piola, podría ser. Pero empieza a ser rebuscado. O sea, hay que ser bastante motivado para poder llegar a una cosa que realmente funcione bien, digamos. Uno podría reprogramar una central de alarma, por ejemplo, a nivel de firmware y que haga otras cosas, ¿ya? Pero lo normal es que eso, como uno no sabe, o sea, tiene que hacer una ingeniería inversa bastante potente para saber qué pin del controlador hace qué cosa, cómo se comunica para afuera y todo. No sé si se entiende, pero técnicamente es posible, ¿ya?
Otro ejemplo que les hice en este curso tenía que ver con eso. Era no sé si alguna vez escucharon el caso de Stuxnet. Eso pasó hace como 10 años. Yo no, por lo menos. El Stuxnet, a ver, déjame rayar para que se entienda. Esto fue, bueno, básicamente fue esto se llama, para que lo investiguen después y se entretengan. Esa era como Stuxnet, ¿ya? Este era un gusano que no se sabe de dónde salió. Se sospecha, pero no se sabe. Y este era un gusano que después de la decompilación y todo el análisis que se le hizo, se determinó que tenía un objetivo muy específico: atacar PLCs de marca Siemens. No sé si saben los que son los PLC. No. Los PLC son la versión industrial de los Arduino. Son, imagínense un rack donde están, no sé, pues, los automáticos, o sea, típicamente son DIMM. Y acá técnicamente tengo un CPU. Tengo también los bornes donde van los motores, los sensores de temperatura, qué sé yo. Esto es un rack. Estos se ven así, a ver si les puedo mostrar. Los PLC son hardware y estos van en tableros de comando que típicamente manejan máquinas industriales. También son programables, como si fuera, no sé si están viendo. ¿Ya? Y hay de todos los tipos, de todas las formas, de todos los estándares con Wi-Fi. La tecnología PLC tiene 30 años. ¿Ya? Obviamente hay versiones mucho más modernas y qué sé yo. Pero son computadores modulares programables que hacen tareas del control del horno no sé qué y qué sé yo. Entonces, este Stuxnet fue un gusano que se dedicó a buscar PLCs para hackear PLCs. Ustedes me podrán decir, oye, profe, pero ¿qué? Pucha, para la fábrica de autos, para el manejo del robot industrial. O sea, era una pega demasiado específica. Pero ¿qué logró? Esto no se sabía. Mientras se investigaba este virus que rondaba sobre todo que era bastante más frecuente en Medio Oriente, estaba ocurriendo esta infección, y en paralelo, en un lugar que se llama, creo que era Natanz, el sector, acá en Irán hay una planta de enriquecimiento de uranio. Y en esa planta usan la famosa centrífuga, donde toman, no me acuerdo el nombre, pero es como hexafluoruro de uranio, no sé, el fondo en estado gaseoso, meten el uranio en esta centrífuga para que las partes más livianas salgan a su vez a otra centrífuga y se genera una cadena de centrifugado de cientos de etapas. Y el giro de esto es súper específico, hay una velocidad determinada que es bastante alta por lo más, no me acuerdo los RPM, pero esa velocidad tiene que ser controlada y típicamente están manejadas por PLC. Y resulta que Natanz se contaminó con este virus y en el fondo los PLC empezaron a girar a mucha más velocidad de la programada, en el fondo perdiéndose el control y rompiéndose la centrífuga. ¿Ya? Y estamos hablando que empezaba a soltar gas con uranio. O sea, imagínense el problemita, digamos. Estas centrífugas, de hecho, usan rodamientos magnéticos.
para que vean la velocidad que tiene que llegar, para que no ande tocando con nada y qué sé yo. Entonces, efectivamente StoneX pudo meterse acá, pero para atacar los PLC. Entonces, era un objetivo al final tan específico como que si no tenía PLCs el virus se desconectaba, se borraba y chao. Entonces, se empezó a determinar que era un ataque intencional. Y era un ataque intencional para este tipo de máquinas. Ahora, la pregunta es, ¿pero y cómo logro contaminar un PLC que ni siquiera es un computador con Windows para que se le meta un gusano ahí? Entonces, en el fondo, la víctima intermediaria o el vector de contagio eran los notebooks de los operadores, que sí tenía internet y eventualmente conectaban el PLC para hacer las actualizaciones de código. Porque el PLC no está conectado en red, al final son máquinas preocupadas de la única tarea de, en este caso, controlar la centrífuga. Entonces, tenemos un virus que es capaz de infectar ese computador para que cuando carguen código, se cargue un código con esto es firmware, con un payload distinto para que la centrífuga funcione un tiempo y después funcione mal. O sea, ya me están entendiendo el nivel de específico para llegar a esto, ¿no? En el fondo, que me altere la IDE, el virus me altere la IDE del desarrollo del software del PLC para que el código generado venga con una carga nociva. Entonces, y ahí uno ve, cuando uno escucha, oye, es que un virus cortó la luz de la central de no sé qué. Como que hay relación entre lo físico y lo digital. Y la relación entre lo físico y digital está en el firmware. ¿Ya? No sé si se entiende. Como que uno puede hacer daño muy real si es que uno no sabe lo que se está cargando. Y más encima, cuando el operador, esto no se puede hacer en los Arduino, uno no puede leer el código, porque está protegido por, en el fondo, si tú compras un juguete o un producto, tú no puedes leer el firmware porque ya está protegido por propiedad intelectual en el fondo. Está bloqueado para leerlo de vuelta. Pero en los PLC, tú sí puedes leer de vuelta. Y lo que tú leías de vuelta no tenía esta carga, este payload. Entonces el operador decía, uy, pero está bien programado. Y las centrales seguían reventando. ¿Ya? En una planta de refinamiento de uranio tiene miles de centrífugas. Y que cientos empiecen a reventar es un gran problema, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso que ahí están las salvaguardias. Ahora, se sospecha que al final esto fue tan complejo y tan caro, o sea, no podía ser un equipo individual, o sea, tenía que ser mucha gente metida en este desarrollo y todavía no se sabe de dónde salió. Se sospechan de gobiernos a ese nivel. ¿Ya? Se sospecha de gobierno, entre otros, porque el virus, este StoneX, tenía 3 o más los famosos exploit 0 day. ¿Ya? ¿Te ubican los 0 day o no? Yo no. Tú cachai que hay fallas en el software. Todos los software tienen fallas. Pero mientras no se detecten o no se exploten, técnicamente da lo mismo. Es como nadie está enterado. Es como que tengáis la puerta de tu casa con la chapa mala. Que si giráis para el lado correcto está trancada, pero si giráis para el otro lado se abre la puerta igual. Eso es una falla. Pero mientras nadie la detecte, nadie la puede explotar. ¿Ya? Zero Day, el día cero, es el momento en que se publica una falla y se conoce una falla. Porque en ese momento, algo que era hiper secreto o lo sabía solo el desarrollador o un par de gallos, se da a conocer y ahí, entre comillas, cualquier persona la puede explotar esa falla. ¿No?
Y las fallas zero day son típicamente en cualquier software, en bases de datos, en juegos, en Windows, en Linux. Todas estas empresas ofrecen mucha plata para que si hay fallas críticas que no están documentadas, uno las informe, ¿no? Porque si alguien la descubre y no la informa, queda sin parchar en el fondo. Ahora, si no se le da mal uso, entre comillas da lo mismo. Y dan de repente hasta miles de dólares en recompensa si uno informa ese tipo de fallas, ¿ya? La famosa como bounty, back bounty y todo eso. Este software tenía 3. O sea, pudieron descubrir o comprar en el mercado negro, lo que sea, 3 fallas no documentadas para que no estén parchadas, para después colocarlas en ese software para que por 3 caminos distintos pueda entrar a los computadores. Y estamos hablando, ¿cuáles son los caminos? Oye, vulnerabilidades en un USB. Que si yo coloco un payload específico en un USB, Windows llegue y ejecute directamente sin preguntar. Ese tipo de problemas. Fallas en los protocolos de carpetas compartidas RPC de Windows o de monitoreo remoto, cualquier cosa así, ¿ya? Que si el virus está en la red, pueda por red copiarse, y copiarse por algo que no está parchado todavía. Esas son las fallas zero day. Y son tan caras, o sea, es tan bueno la recompensa que si este software tenía tantas, o sea, eso nunca se había visto que tuvieran tal nivel de asegurarse que esto va a resultar, digamos. No sé si se entiende. ¿Ya? El virus no puede entrar si el sistema operativo no lo deja. ¿Ya? Y si tiene fallas no parchadas, entra. Entonces, dado eso, se sospecha que eran gobiernos probablemente detrás, en contra del gobierno de Irán, para que no continúe con su proceso de enriquecimiento de uranio. Que por mucho que uno diga, no, si esto es para centrales nucleares o para uso pacífico, el enriquecimiento, ponte tú, si se necesita para una central nuclear enriquecer al 10%, el nivel para enriquecimiento para armas es, ponte tú, 12%. Entonces, ¿qué cuesta que sea un poquito más allá, digamos? Ese es un poco el susto internacional de países cuando están enriqueciendo el tema del uranio. Entonces, obviamente en el vecindario hay países que no les gusta que estén potencialmente generándose armas atómicas. Entonces, pero bueno, un caso bien interesante, ¿eh? O sea, acá. Yo siempre les mando casos así, no sé si los ven. Les mandé... tienen 2 videos que les subí en Canvas, no sé si los han visto. Pero hay uno de... Bueno, el tema de todo el computador del Apolo, el AGC, que es muy, muy bueno, ¿ya? Y el otro que les mandé hace poco, les subí uno de un proceso de ingeniería inversa para uno de estos productos como de cocina, que en el fondo tiene Wi-Fi y qué sé yo, y en el fondo le pudo hacer ingeniería inversa al protocolo de comunicación y todo eso. Súper interesante también, para que vean cómo funcionan las cosas por dentro, ¿ya? Ya, sigamos. Entonces, algunas reglas. Las variables nunca es bueno usar variables globales. Algunas veces es inevitable, pero ojalá que el programa principal las pueda pasar como parámetros a funciones específicas, ¿ya? ¿Por qué no es bueno usar variables globales? A estas alturas de la carrera ya deberán saber. ¿Alguna buena razón de por qué no es bueno? Para que otras funciones no los modifiquen. Va para allá. Exactamente. Que no hayan otras rutinas que me alteren estas variables. Uno dice, oye, pero
Si es re fácil, pues yo me aseguro que la rutina A no altere las cosas de la B. Yo puedo coordinar eso. Pero ¿qué pasa cuando no eres tú solo en el proyecto? Y tienes un equipo más grande de trabajo, o tú ya no estás y hay otro que toma esto. En el fondo, saltarse las reglas genera problemas después, ¿ya? Todo tiene que estar definido, todo tiene que estar documentado y que no, no se trabaje directamente con las variables, ¿ya? Lamentablemente, en los controladores, al menos en el Arduino, que sé yo, no tengo maneras de proteger la memoria. Entonces no puedo evitar que una rutina lea directamente memorias de otro lado, ¿ya? ¿Qué digo directamente? Yo puedo, por código, apuntar a una dirección y ver el valor que tiene. Yo puedo espiar la memoria y escribirla. No está protegida. Al menos, si uso C y no hago esas técnicas, yo puedo asegurarme que las memorias las variables estén independientes y esté ordenado y con ¿cómo se llama? Con esa como aislación y ámbito que generan las variables, ¿ya? Las reglas de C siguen aplicando. Lo que pasa es que yo puedo siempre trabajar a menor nivel en el controlador y hacer las cosas directo, ¿ya? Estructuras de datos, ¿ya? Aquí en vez de estar pasándose variables sueltas, pásense objetos, pásense struct por lo menos, eh, pásense listas, o sea, pueden hacer la pega un poquito más modular, ¿ya? Damos las reglas respecto a las rutinas, ¿ya? Si yo quiero hacer una programación que esté ocurriendo muchas cosas a la vez, llamándose a múltiples rutinas, es muy importante que las rutinas sean lo más breve posible, ¿ya? Esa capacidad de que si la rutina va a quedar esperando, va a dejar sin atender otras cosas. Entonces, traten que todas estas rutinas sean lo más eficientes y chicas posible, ¿ya? Y ahí están los ciclos, hay un montón de temas que hay que fijarse, ¿ya? Ahora, si la rutina tiene que ser larga, sepárenla en etapas para que vaya el control al programa principal y que el programa principal pueda seguir haciendo cosas, ¿ya? Por ejemplo, en la tarea anterior tenían que hacer con el servo y el paso a paso hacer este saludo, ¿no es cierto? Al bootear. Pero ese saludo probablemente la mayoría de ustedes lo programó, qué sé yo, servo posición 10, delay 5, servo posición 20, delay 5 y así, ¿ya? Que no está mal, pero en el fondo la rutina completa de esos 15 segundos que se demoraba en dar las dos vueltas y volver y todo, dejé de hacer otras cosas, ¿ya? Yo debería estar contando el tiempo por debajo, debería estar, qué sé yo, leyendo sensores, refrescando la pantalla LCD, debería estar haciendo otras cosas por mientras, ¿ya? Ahora, si la rutina yo sé que va a demorar mucho tiempo, uno la puede fragmentar en etapas y que vaya retomando donde estaba, ¿ya? Si tengo que hacer un robot que esté avanzando paso a paso, la rutina de movimiento necesita soltarse para ir a hacer otras cosas por mientras los motores llegan a la posición que uno le pidió, ¿ya? Y acá no hay que usar delay. Delay, hagan todo lo humanamente posible para no usarlo, ¿ya? Salvo cosas muy, muy cortas, ya un delay microseconds puede ser, pero no mucho más. Nada, pues ponerle toda la cabeza a no a descubrir en qué partes esto se puede quedar pegado, si un dato no llegó correcto, se puede quedar pegado, o sea, hacer todo posible para que esto no... Nadie va a interrumpir la tarea salvo la misma rutina que la tiene, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno prioriza cosas? Porque esa es la otra. De repente hay tareas que son más mundanas y tareas que son más importantes, ¿ya? Y uno puede generar una lógica de priorización, ¿ya? Las más importantes, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante,
uno debiera programarlas con interrupciones. ¿Ya? ¿Saben lo que son las interrupciones? Después. ¿Ya? ¿Saben lo que son las interrupciones? ¿Ya? Vamos a ver un par de láminas más. Las interrupciones son una rutina propia del CPU que si se gatilla, son los eventos en el fondo, si se gatilla, y deja de hacer lo que estaba haciendo y va a la línea de código específica donde le pone atención a lo que acaba de ocurrir. ¿Ya? Y es muy, muy eficiente programar con interrupciones, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Ahora, uno, ya en el software normal, uno puede darle alta prioridad a los sensores y las salidas. ¿Ya? Si estoy controlando un horno, quiero medir la temperatura y quiero estar manejando la temperatura. No debiera gastar tiempo en refrescar la pantalla LCD. La pantalla LCD la puedo refrescar cada 3 segundos y está bien. Pero la temperatura la tengo que estar midiendo. ¿Ya? Prioridad media el procesamiento, típicamente. ¿Ya? Si ya tengo todos los datos, bueno, me puedo poner ahora a calcular. Y prioridad baja a la interfaz de usuario, generar un registro, la comunicación serial, este tipo de cosas típicamente tienen menos prioridad. ¿Ya? ¿Se entiende? Aquí cuando uno dice, ya, pero la pantalla cada 2 segundos igual es alta prioridad, claro, lo que pasa es que yo estoy leyendo el sensor de repente 100 veces por segundo o 200 veces por segundo. ¿Ya? Nunca han visto, no sé, po, en las especificaciones de los autos no lo dicen a los típicos, pero yo he leído algunas veces como que el sensor de la ABS lee 100 veces por segundo la velocidad de las ruedas. ¿Y qué te está diciendo eso? ¿Ya? Que efectivamente el encoder que lleva la rueda está mandando pulsos 100 veces por segundo. Y para los estándares de un microcontrolador, algo que ocurra 100 veces por segundo es bastante poco frecuente, digamos. ¿Ya? Pero para uno es impresionante como tan rápido que un sensor esté leyendo tanta información. No sé si se entiende. Para los estándares de un controlador que hace millones de cosas por segundo, millones de ciclos por segundo, como que no suena como tan tremendo. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo o se quedan dormidos? Estamos bien. Vamos bien, ya. Entonces, en lo que es la configuración y siguiendo la lógica modular, lo que corresponde es que en una rutina de configuración uno configure cada periférico. ¿Ya? Y de nuevo, traten de hacer dentro del setup funciones de configuración. Ya, estos son los pines. Esto es el serial y qué sé yo. Estos son los comparadores. Aquí hay muchos sensores que hay que inicializarlos. No es solamente definir un pin de entrada y me olvido. ¿Ya? Entonces, hay rutinas de calibración, hay rutinas de inicialización. Mandarle un saludo al software que está al otro lado por el puerto serial para decirle ya estoy en línea. Pero como el setup típicamente se va poniendo complicado, es bueno modularizarlo también. Y sobre todo que al modularizarlo, ustedes ya pueden empezar a crear librerías en el fondo, donde tengan todas sus rutinas seriales en una librería extra y ustedes la llaman y simplemente lo mandan a ejecutar. O mis librerías de, no sé, pues, puerto analógico. No sé, pues ustedes ya programaron un promedio móvil que una rutina súper simple de suavizado de señales. Hay rutinas que son hasta con transformada rápida de Fourier si uno quiere implementar, digamos.
¿Ya? Entonces, una función para cada tipo periférico y llamarlos en secuencia. ¿Ya? Entonces, el proceso en paralelo, cuando ya estamos en el ciclo principal, uno debería tener como estas tres grandes grupos de rutina. ¿Ya? Tenemos un ciclo infinito a nivel superior y todo está dentro de esto. ¿Ya? Y siempre están ocurriendo esas tareas. Leo sensores, analizo, tomo las decisiones y ejecuto como etapa 3. ¿Ya? Si no ocurre nada extra, ¿ya? Esto se va a intentar ejecutar de la manera más rápida. ¿Ya? Ahora, yo puse que no es siempre lo mejor porque aquí no hemos entrado a mirar cómo trabajan las interrupciones. Este ciclo principal puede ser para lo típico, pero uno lo deja mejor cuando le coloca rutinas que son interrumpidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las interrupciones por hardware? ¿Ya? Hay ciertos procesos que son críticos. ¿Ya? Y a eso yo puedo definir rutinas que, entre comillas, se autoejecuten y en el fondo evite que tener que leerse manualmente. ¿Ya? Un ejemplo de eso es el puerto serial, donde técnicamente el puerto serial se encarga de, cuando llega un byte, llamar a la interrupción que está programada por la gente del Arduino, en el fondo no viene configurado así de fábrica, y guarda ese byte en un buffer, para que después en el programa principal de ustedes determinen si hay bytes disponibles con el serial available. ¿Ya? Esa es una interrupción que viene programada de antes en el Arduino. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, el puerto serial no es el único. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Típicamente cada periférico tiene su propia interrupción, su propio vector. ¿Ya? Yo puedo, dependiendo del programa y dependiendo del estado del programa, yo puedo querer habilitar y deshabilitar las interrupciones según las necesite. Por ejemplo, típicamente, si yo estoy atendiendo la interrupción de un dato serial o de un timer, quiero terminar de atender esa interrupción antes que me llegue otra. Entonces, típicamente lo que yo hago es deshabilitar la que no me interesa, o al menos por un tiempo. ¿Ya? También se pueden habilitar y deshabilitar globalmente. Si estoy, no sé, en etapas de configuración, quizás me conviene tenerlas apagadas para que no se interrumpa eso y no se vaya por otro lado. ¿Ya? Cuando ocurre una interrupción, se respalda el estado actual del program counter, del PC. ¿Ya? No sé si se acuerdan de arquitectura de computadores, pero el PC es un registro que sabe y está apuntando en qué línea de código va. ¿Ya? Y cuando hay una interrupción, se respalda el PC, se salta donde se atiende la interrupción y después se vuelve a donde estaba. Entonces, de cara al programa principal, es como que nunca hubiera ocurrido. ¿Ya? ¿Se entiende? En el fondo esto se ve así, más o menos. Vamos a hacerlo acá. Uno tiene, está el programa que va línea a línea, y aquí no lo piensen en código fuente, sino que ya en código ensamblado. Esto va típicamente lineal. ¿Ya? En otra parte del código está la rutina, la ISR, que es la rutina que atiende a una cierta interrupción.
¿Ya? Pero en otra parte están los vectores de interrupción. ¿Ya? Los vectores. ¿Qué es lo que ocurre? Si mi programa está ejecutándose acá, que este es el ciclo principal, y llega a un dato por serial, o se termina de convertir un analógico, se captura el valor o se aprieta un pin, qué sé yo, el programa se interrumpe y salta acá abajo y llega directamente a la línea que atiende. Y estas líneas, ahí la vamos a ver, es una tabla que solamente dice salte a donde está el código efectivo donde va a atender esto. Pero una vez que esto termina, vuelve a exactamente donde estaba. Y el programa sigue ejecutándose línea a línea. Y entre comillas, en este tiempo se atendió la interrupción que acaba de ocurrir. ¿Ya? ¿Se entendió ahora lo que hace, no? El código va, la interrupción cambia el orden de ejecución de los procesos, se atiende la interrupción yendo al código específico que uno programó para tomar esa interrupción y después vuelve a donde estaba. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es la tabla de vectores de interrupción. ¿Ya? Esto está en el datasheet del microcontrolador. ¿Ya? ¿Qué logran ver acá? Voy a rayar acá. Esto que está acá como prueba madres, eso representa ahí en qué posición de la memoria flash se va a almacenar esto. ¿Ya? Si uno aprieta el pin reset, ¿qué es lo que está ocurriendo? Va a saltar el programa a la línea 0. ¿Ya? Lo que ocurre después es que en esa dirección uno va a programar un jump para que salte a otro lado, pero al menos sabe dónde buscar. Por eso es una tabla de interrupciones. ¿Qué otras interrupciones tenemos? Estas que están acá son dos pines que si uno le cambia el estado, salta a esa interrupción. Son para tareas críticas. ¿Ya? Uno podría generar una condición externa donde cuando cambie el estado de ese pin, vaya directamente para allá. ¿Ya? Y aquí uno programaría la tarea realmente crítica. ¿Ya? Estos PCInt, este trío que está acá, habla del puerto C. No es el PC que hablamos antes, sino que es el puerto C y es el conjunto de 8 pines. Y ahí esos 8 pines, cualquiera que cambie, genera una interrupción directa. ¿Por qué 8 pines? Porque los 8 pines se usan típicamente para... Siempre los han configurado así para teclados, donde uno tiene... voy a hacer acá al lado. En un... No sé si lo voy a hacer. Los típicos teclados de membrana son de 4x4. ¿Ya? Y aquí llevan 4 hilos. Y aquí llevan 4 hilos más. Cuando se produce un switch, uno genera un paso de corriente de uno a otro. ¿Ya? Y según el típico código que uno hace para esto es estar mandando pulsos, de uno, estar mandando pulsos de uno a otro. ¿Ya? Se me borró. Y cuando se produce un match entre una fila y una columna, se sabe cuál aprieta, cuál es el que el usuario apretó. Y como esa rutina puede estar ejecutándose sola, por el hecho de que la persona apriete el teclado, se salta directamente a la rutina que atienden
Puedo escribir. A la rutina que atiende el cambio del puerto C, que son 8 pines. ¿Cuáles otras hay? El watchdog, que eso lo vamos a ver en un laboratorio, pero es una rutina automática que si el CPU se queda pegado puede volver a reiniciarse. Tenemos todos estos de acá, que son los timers. ¿Ya? Los timers son contadores internos que típicamente están usados para otras cosas dentro del Arduino. O sea, típicamente uno no las usa directamente, aunque las podría reprogramar. Y todas estas que están abajo son de periféricos. El SPI, el UART, ¿no es cierto? Cuando termina el ADC de convertir, cuando estoy listo para escribir el siguiente byte de EPROM, ¿ya? Comparadores, el I2C, ¿ya? Está abajo, no sé lo que hace, ¿ya? Todos son distintas rutinas que interrumpen la ejecución y salta cualquiera de estos vectores de interrupción. ¿Se entiende, no? Ahora, voy a marcar acá, solo para que sepan, todas estas ya están programadas por el Arduino. Uno, al configurar un puerto, al usar un puerto, esto ya está por debajo funcionando, ya están implementadas. Estas de acá las puedo usar, puedo escribir código para utilizarlas. ¿Ya? Aquí también puedo escribir código, en esta también. Yo puedo generar código que use esas interrupciones. ¿Ya? Si no uso Arduino y voy directo al Atmel, puedo usarlas todas. Y tengo que usarlas todas. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? Si ocurren, bueno, 2 o más interrupciones, que puede pasar, se atiende primero a la que tenga número más alto en el vector. ¿Ya? Esas son las prioridades. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? No sé si se entendió bien ¿Espiritual? los saltos de código y todo eso. ¿Profe? Dime. Estas interrupciones son como las que usa el kernel en un solo procesador, como para saber qué proceso pueda ejecutar. O sea, ¿Qué, perdón? que esto como la interrupción es como lo que usa el kernel como para saber qué proceso efectuar. Porque me acuerdo del sistema operativo que me enseñaron también como lo que hacía, como las distintas metodologías que se usaba antes para que el kernel hiciera los procesos, o sea, para decirle al CPU qué proceso hacer. Y al principio era como first in, first out y era súper poco eficaz. Entonces después se empezó a hacer como que, creo que es como con puras interrupciones, como haz proceso uno después interrumpe, después proceso 2 interrumpe, como algo así. Sí, lo que pasa es que técnicamente en un computador yo ya me perdí de cómo está la arquitectura de los PCs más modernos, pero en el fondo cada tarea que sea como crítica en tiempo ejecutaba estos IRQ que se llaman antes. ¿Ya? Yo creo que eso todavía existen en los PC, pero en el fondo, ¿qué era este IRQ? Era un aviso directo al CPU para decirle, oye, estoy listo, necesito más tareas. En vez de estar el CPU consultándole al periférico, ¿cómo vas? Quedaba latente hasta que alguno de los periféricos le pidiera algo. Por ejemplo, oye, acaban de apretar una tecla. ¿Cachai?
Oye, en la tarjeta sonido, no sé, po. Oye, se me está acabando el buffer de reproducción, mándame otro paquete para que no se interrumpa el audio. Ese tipo de cosas, ¿ya? Es la capacidad de congelar lo que estaba haciendo, saltar para otro lado, hacer una rutina de atención cortita y volver donde estaba. Y la programación se hace muy eficiente en controladores cuando uno usa las interrupciones y no estar todo el tiempo preguntando al puerto serial. Bueno, uno lo hace con el Available, pero en el fondo está preguntándole, oye, ¿estáis listos? ¿Hay algo nuevo? ¿Se entiende, no? Sobre todo que si no atiendo el puerto serial y siguen llegando bytes, voy a empezar a perderlos. Porque esto está metido en un FIFO, creo que era de 16 bytes. ¿Ya? Si no los atiendo, los voy a perder. Ahora, tal cual como está programado el Arduino hoy día, cuando se ejecuta la interrupción de serial, se toman esos bytes y se mueven a otra parte de memoria, pero ya RAM. Ya no es el FIFO propio del hardware del puerto serial. Y ya en RAM, creo que tiene 64 bytes de largo el buffer que tiene el serial programado por el Arduino. ¿Ya? Si pasan de esos 64 bytes, que es otro FIFO, se van a empezar a perder datos. Pero al menos te da una chance extra de tomar esos datos. ¿Ya? No sé si fijaron, el puerto analógico también tiene una interrupción. Cuando termina de convertir, levanta una interrupción para decir ya estoy listo, saca los datos. ¿Ya? Por ejemplo, la otra vez les ponía el ejemplo, que no es lo mismo, pero los giróscopos, algunos tienen una línea de interrupción. El giróscopo, acuérdense que devuelve grados por segundo. ¿Ya? Ya, está bien, devuelve 600 veces por segundo, dice cuántos grados por segundo se movió, o sea, son fracciones de grado. Pero ese es un sensor que es crítico en tiempo. Entonces tienen una línea de interrupción para decir, ojo, tengo un dato listo antes que se pierda. Y si esa línea de interrupción uno la conecta al INT1 o al INT0, algo que salte al tiro la rutina, que llame y descargue la data del acelerómetro. ¿Ya? Porque el acelerómetro, la única manera de mantener la secuencia es que esté todo el tiempo leyéndolos. ¿Ya? No así el acelerómetro que me va a marcar aceleración absoluta. Los giróscopos son siempre relativos y uno puede perder en dónde estaba. ¿Ya? Un poco lo que les pasaba con el motor paso a paso. ¿Ya? Pero por eso, en arquitectura de computadores o sistemas operativos se siguen usando interrupciones. Yo creo que cada vez menos, pero se siguen usando. ¿Ya? Siguen ocurriendo cosas como, no sé, pues, llegaron datos llegó un paquete nuevo a la tarjeta de red y hay que descargarlo para analizarlo y usarlo. ¿Ya? Ese tipo de cosas siguen, yo creo, todavía generando algunos tipos de interrupciones. Si yo veo, a ver, Windows, administrador de dispositivo. Déjenme ver si todavía se ve así. Por no sé si va a funcionar. Display link. No estoy viendo cómo está la arquitectura ahora. No, Profe, no se ve. no, estoy aquí en el administrador de dispositivo. Antiguamente uno podía ver los recursos que maneja cada una de estas cosas, pero qué sé yo, el PCI Express. Ah, mira, estos son los recursos. ¿Ya? Direcciones de memoria, entrada, salida, y todavía tiene un IRQ. O sea, cuando llega un dato, tiene una manera de decirle al CPU directamente, ojo, atiéndanme
y no está el CPU haciendo la encuesta. Oye, ¿tenéis datos nuevos? ¿Ya? Ya. Y yo creo que lo más importante acá es que entiendan esta parte. No sé si quedó muy clara. Por el fondo, los vectores de interrupción es esta tablita que está acá, ¿ya? La parte azul. Después viene el código normal. Pero cuando ocurre algo, yo tengo al final todas estas rutinas en rojo, que son las distintas tareas, no sé, aquí está el ISR para el puerto serial, para el UART. Acá tengo la rutina para el pin 0. ¿No es cierto? Y en la medida que pasan esas cosas, el código va y vuelve y se atiende. Ahora, lo que uno debiera hacer en ese momento es, cuando uno habla de atender la interrupción, significa le damos el dato, pasémoslo a la memoria que corresponde y todo el tema. Hay un proceso ahí de cómo yo atiendo efectivamente esa interrupción. ¿Ya? Ahí están las prioridades. Así se ve más o menos un código típico en Assembler, ¿ya? Donde el código lo único que hace es salte a donde está el código del reset, salte al código, esto está acá. En el fondo, ¿qué está diciendo acá? En la línea 0, si se aprieta el botón reset, el código salta al tiro a la línea 0 que dice muévase donde está el código del reset, el reset handler. Oye, si cae un cambio en el pin tal, vaya al código donde está el handler del pin 0, y así. ¿Ya? Cada una de estas son rutinas que va a atenderlo, y después va a volver donde estaba. ¿Ya? Acá incluso se ve al final un código de cómo sería un reset. ¿Ya? Esta parte yo creo que no hay que meterse, sino que simplemente está saltando a donde está el inicio del programa principal. ¿Ya? Pero ese es el reset como tal. ¿Ya? Acá en Assembler, claro, uno dice salta la reset, y reset es porque está etiquetado acá como reset. El ensamblador va a transformar ese nombre reset a la dirección 33, y aquí va a decir salta en la línea 33. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante de cara a este ramo y a ustedes? Que sepan que existe y cómo se usan en alto nivel, digamos. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en el laboratorio, cómo se usan las interrupciones y todo. ¿Ya? Al menos en la interna funciona así. ¿Ya? Yo habilito, de toda esta tabla de interrupciones, yo puedo necesitar algunas, no tengo por qué programarlas todas. Programo las que necesito y las otras quedan a pagar. ¿Ya? Y cuando atiendo una interrupción, típicamente las deshabilito para que no se me genere otra, y después de terminar de atenderla, vuelvo a donde estaba. ¿Ya? Ya, por último, quería ver tipos de procesos basados en tiempo o frecuencia, que esto se puede hacer también por software. ¿Ya? Yo puedo definir procesos que se llamen cada cierto tiempo. ¿Ya? Y ustedes ya, los ayudantes ya le han pedido trabajar con milis para definir en qué momento hay que volver a atender esto. Pero en el fondo, yo defino los intervalos para después llamar a esa función. Y si ocurre que ya tiene que entrar a atenderse esa función, ejecuto la rutina. Y si no, sigo de largo. ¿Ya? Ahí el programa principal puede estar preocupado de otras cosas. Ahí es muy fácil
armar prioridades. Porque uno dice, ya esta tarea quiero que se ejecute 10 veces por segundo. O sea, cada 100 milisegundos que se ejecute. Pero otras tareas que se ejecuten cada 10 milisegundos. Uno puede programar eso según el desplazamiento X, ¿ya? Según ese nivel de desplazamiento que uno quiera. ¿Ya? Y uno puede lograr tareas que se repitan a tiempos distintos. ¿Ya? Y la otra opción, que es aún más precisa, es usar timers. ¿Ya? Que los timers también uno los puede programar para que genere una interrupción. ¿Ya? ¿Ustedes han pensado... ¿Aló? ¿Ustedes han pensado cómo funciona milis y milis microsegundos, ¿no? ¿Qué es lo que hace funcionar eso? Es un contador, pero ¿cómo el contador funciona solo? ¿Se han puesto a pensarlo, no? Ese milis también es un invento de la gente de Arduino. Que en el fondo, y los delay y todo eso, es una manera barata para un usuario novato de empezar a manejar el tiempo. ¿Ya? Pero ¿cómo está implementada en la práctica? O mejor, ¿qué son los timers? ¿Cómo entienden los timers? Silencio. ¿Qué entienden por timer? ¿No? ¿Ni una pista? Los timers, el Arduino en general tiene 3. Hay otros que tienen más timers y les permiten hacer más cosas. Pero básicamente, si tenemos el CPU, pasan a ser 3 unidades independientes, T0, T1, T2, y cada unidad por sí sola trae su propio, entre comillas, acumulador. ¿Ya? Creo que este es de 8 bits y los otros son de 16 bits. Y ese acumulador, cada vez que le llega una señal, ya sea externa, y viene su tren de datos, cada vez que le llega una señal, cuenta un paso. Y esa cuenta lo hace internamente, sin tener que pasar por el CPU, sin tener que pasar por la unidad aritmético-lógica para ejecutar una suma. ¿Ya? En el fondo va contando autónomamente. Y los timers se pueden configurar de muchas maneras. Como les decía, puedo conectar un timer para que cuente pulsos. ¿Ya? Pero también el timer lo puedo apuntar a el mismo reloj general del Arduino, el cristal externo. ¿Ya? Acá está el cristal. Y ese tren de datos le marca el paso todo el resto y también lo puedo vincular a los timers, para que los timers empiecen a contar pulsos de reloj. Y esos pulsos de reloj están típicamente bastante bien definidos. ¿Ya? Pero de nuevo, los timers están haciendo pega autónoma. ¿Ya? Lo que ocurre con la gente que hicieron con Arduino, dejaron el timer generando una interrupción, o sea, está contando solo, y cuando el timer rebalsa o pasa a 0 de nuevo, los 16 bits, genera una interrupción. Y esa interrupción llama a que la variable donde almacena los milis se actualice. ¿Ya? Eso es lo que típicamente está ocurriendo. Tengo una rutina que atiende el serial que está actualizando la parte como disponible y visible del timer. ¿Ya?
Y hay dos, el millis y está el millis, el microsecond, digamos. ¿Ya? Y el microsecond rebalsa como en un día. Y el millis creo que son varios meses antes que dé la vuelta. ¿Ya? Porque son variables de 16 bits. ¿Ya? Entonces, uno puede adueñarse de los timers para que con la rutina de cuenta que uno le diga, me genere mi interrupción. Cosa que no tenga que estar el ciclo principal mirando milis para saber si que tiene que ejecutar algo. Eso uno lo puede hacer. ¿Ya? Ahora, aquí es donde meterse directamente con los timers es útil, pero es donde típicamente pueden haber problemas. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Los timers se usan para todo, no solo para milis. ¿Ya? Los puertos PWM usan los timers también. No sé, pues la rutina, los servos usan el PWM. ¿Ya? Son periféricos que son compartidos y a este nivel no se pueden usar dos, o sea, no se puede usar el mismo timer para dos cosas distintas o con dos rutinas distintas o con dos frecuencias de cuenta distintas. ¿Ya? No sé si se entiende. Entonces, si van a usar un hardware a mano, un timer por hardware a mano, vean que no les genere impacto en otras cosas. ¿Ya? Y ahí es donde es típico problema que van a tener, si lo cambian de CPU uno más grande, podrían tener que reprogramar esa parte. ¿Ya? Pero en el fondo, para hacer rutinas por tiempo, pueden usar el mismo milis como les puse, o también, para cosas que realmente sean críticas, programarlas con alguna interrupción. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? ¿Se entendió a grosso modo? Funciones modulares, pocas variables globales, ir llamando a rutinas según lo que tenga que hacer, un ciclo principal rápido que llame otra rutina, darle prioridades según manejo de tiempo y el tema de las interrupciones por hardware que son muy útiles. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? No sé si se entendió, o quedaron locos, o me perdieron, o estoy demasiado lento. Yo entendí por lo menos. Ya. En fondo, ¿cuál es el desafío? De ahora en adelante, al menos acá, al menos ya se empieza a exigir programación un poquito más modular de lo que han hecho. Entonces, claro, si empiezan la tarea el día anterior, es difícil modelar y sean todos a que la auto funcione. ¿Ya? Pero empiecen a programar un poquito más modular. ¿Ya? Nos quedan 3 proyectos y espero que esos 3 proyectos se puedan hacer uno tras otro en el mismo hardware. ¿Ya? En el fondo, son proyectos que ya deberían estar relacionados. Entonces, el tema está en que si no parten hoy día programando modular, probablemente las siguientes cosas que hay que agregarle al programa se las van a ir cuesta arriba. ¿Ya? Entonces, tómense en serio tratar de dejarlo lo más modular posible. ¿Ya? Profe, Dime. ¿qué alternativa sería lo ideal para reemplazar las variables globales? A ver, tú vas a tener variables globales. El punto es usar las variables globales usando las interfaces adecuadas, pasándolas por parámetros y no accediendo globalmente.
Si aquí el riesgo es mal usar las variables. ¿Ya? Yo creo que es inevitable tener variables globales, sobre todo que tienes rutinas que se están llamando. Ahora, si está todo creado dentro del loop, de la función loop, y las variables están creadas ahí, tú puedes tener las variables creadas ahí y se las vas pasando por parámetro a las distintas funciones. Pero hay un tema y eso sí que no sé si lo habían pensado. ¿Están viendo la pizarra todavía, no? Si yo tengo acá ¿no es cierto? Tengo mi función principal, que técnicamente, acá está el void setup, ¿no es cierto? Si ustedes miran el código fuente del Arduino, se van a dar cuenta que existe un main, porque se me pide un void main, ¿ya? Y ese void main tiene este void main es el que llama al setup, ¿ya? Y después del setup viene un for con loop. No sé si se entiende el código. El main del C que lo pide, que se exige, está programado por ellos como un llamado al setup y un llamado al loop dentro de un ciclo infinito. ¿Se entiende, no? Es este código el que en la práctica está llamando a mi rutina setup y a mi rutina loop. ¿Sí o no? Entonces, si uno pone una variable acá, int x, esa va a quedar global para todo el resto. ¿Cierto? Ahora, si yo defino acá un int a, y esa variable yo se la paso a función x y le mando a, ahí se la estoy pasando como parámetro, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Sí. Pero acá hay un problema. ¿Qué pasa con a cuando termino la función? En cada ciclo se elimina y después va a tener que volver a Se elimina y se asignarse vuelve a el crear. espacio para la variable y todo. Llego acá y se vuelve a llamar a loop, y loop va a volver a crear a. Entonces, técnicamente no persevera la variable en el tiempo. ¿Ya? Distinto sería que en mi mismo ciclo principal yo creara a para después tener acá un otro for infinito donde tengo mis llamados a función x con a. En ese esquema, yo tengo acá construido mi ciclo, con lo cual a nunca se va a perder. O dejar el A global. O dejarle la global. Pero en el fondo, para mí lo realmente crítico es esto. Llámese a la función. Y no que llegue f de x, una f que no recibe nada, y resulta, yo que me enredo con Python, y aquí llegue y use a. Eso es lo que no use variables globales a la mala. Use parámetros. ¿Cachai? Retorne valores. Esas son las interfaces que corresponden. Eso es medible, eso es auditable. ¿Ya? Yo eventualmente voy a crear algunas variables globales, pero en la práctica no le demos mal uso, digamos. ¿Ya?
En el fondo, no porque Pero sea una pregunta, una amabilidad del lenguaje es peligroso, ¿cachai? Es eso. Dime. es que ahí no veo cuál sería el problema si es que el int A estaría fuera de todo. Este int A, si lo dejo fuera de todo, está disponible para todos. ¿Sí? Y lo que yo no debo hacer es que una función extra me altere ese valor. ¿Ya? Tú decís, ya, pero lo estoy programando yo y qué sé yo. Pero después, si tú tienes control de todo el código, capaz que salves y la solución funcione. Pero después vaya a tener acá, traéis a otro equipo de trabajo y vaya a tener acá arriba qué sé yo, import sensores. ¿No? Vaya a llamar rutina que un colega tuyo hizo. Si ese colega tuyo en su función tenía una rutina 1 y en esa rutina 1 él usa A, lo lee o le escribe cosas, te va a estar alterando tu variable principal. Y ese tipo de cosas se empiezan a hacer súper difíciles de auditar y de seguir cuando empiezan los problemas. ¿Ya? Oye, ¿por qué usaste una variable? ¿Por qué me usaste A si yo no tenía? Esa negociación nunca se da. Siempre cuando uno habla con otro equipo y dice, mira, nos vamos a poner de acuerdo en que la rutina se llama 1 y tú vas a recibir A, B y vas a retornar Z. Y más o menos la rutina hace esto. Eso es lo que uno se pone de acuerdo cuando uno está trabajando con equipos. Entonces, lo que no debiera ocurrir es que el que está programando la rutina 1 sepa que existe la variable A y la use. ¿Ya? Porque corre el riesgo de que decida escribirla. Y al escribirla, inadvertidamente tú vas a usar una variable que después de llamar a fx, ahora A es otra cosa. En el fondo, ¿cómo respetas la independencia de las variables si lo haces todo global? Ese es el tema de fondo. Pensando en equipos de trabajo, pensando en mantenibilidad de código, puede que funcione y paséis piola, pero en el fondo, a la larga, es evitarse problemas y problemas grandes, problemas que cuesta pillar. ¿Ya? Por ejemplo, yo no le veo tanto asco a usar constantes globales, por ejemplo, donde tú sepas que existen algunos parámetros de configuración o alguna clave o algún... Eso lo puedes usar, pero como constante. ¿Ya? Bajo el riesgo de que el programa principal, si tienes una constante acá, eventualmente desaparezca o se le cambie el nombre y tu rutina acá quede coja. Por eso que es bueno que las interfaces de las funciones y los objetos existan, porque te vas evitando problemas. ¿Ya? Trabajas más, pero te evitas problemas, y eso es positivo. ¿Ya? Uno quizás quiere hacerla rápido y todo, pero si te ahorras problemas, eso tiene un beneficio. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Quedamos claros? Sí, a mí por lo menos me quedó claro. Ya. Hay unos días que son como sin actividades cercanos, ¿o no? En el calendario. Yo creo que es difícil decirlo con tanta gente No con sé. ramos distintos. No, creo que... Déjame revisar, porque tengo que ya entregarles el enunciado para el proyecto nuevo. Déjame mirar. ¿Dónde está esta cuestión? Aquí está. Ya, 8
8 y 9 de octubre no se puede realizar evaluaciones de ningún tipo de los alumnos, según María Magdalena Zapores. ¿Me suena? Y según programa, 8 y 9 ya estamos sonados. No puedo mandar esa, o sea, la puedo mandar, pero no para evaluarse este jueves. ¿Ya? ¿Por qué podrá ser el tema de no evaluaciones? ¿Eso es la próxima semana? Sí, Es que me parece que es porque es la semana de ingeniería. pero ¿clases hay o no? Me parece que sí. Decía no evaluaciones al menos. No estoy seguro, la verdad. Ya, ya, pues voy a cambiar la fecha de eso, pero les Profe, voy a ¿está dar... seguro? ¿Ah? ¿Qué cosa? Porque en el calendario académico de la página de la U se dice que se suspenden las clases desde las 2:30 solamente. No dice Perfecto. nada de evaluaciones. Ya, pero les encargo las actividades de dispersión que van a tener. Normalmente, ¿qué hacen esa semana? O sea, hay como competencia de si es que se inscribe un equipo como para hacer competencia en ingeniería. Ya, Pero pero ¿y se va a hacer algo o carreras de saco? no sé. Yo me inscribí con un equipo, pero no nos han dicho nada de lo que tenemos que hacer. Profe, Parece que se murió. Pensé que a mí se me había perdido internet. No sé qué pasó que se cayó esto. Pero, en resumen, les mando el enunciado del proyecto para que lo empiecen a trabajar. Y les tengo en la semana ya las notas de la investigación 2. ¿Les parece? Ya. Profesor, a mí también se me había muerto el internet, ¿Ya? pero lo que está diciendo es que como que la próxima semana no podemos tener evaluaciones. Sí, no hay evaluación, al menos jueves y viernes. Entonces, teníamos propuesto la entrega del día jueves, la entrega 3. Entonces la voy a mandar igual, pero para la otra semana. ¿Ya? Ya, pues los dejo. Que estén muy bien. Ya, gracias. Igual. hasta luego. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias.